Bien, hola chiquillos, espero que se encuentren todos bien en su casa junto a sus seres queridos. Hoy día voy a revisar el tema de clasificación de la biodiversidad en el área de la taxonomía. Vamos a ver que la taxonomía es una ciencia que está asociada a la biología, ¿cierto? Y cuya preocupación es la asignación de los nombres científicos a cada una de las especies que se han descubierto, ¿cierto? Y las que vienen por descubrir. Sabemos que la biodiversidad es la variedad de seres vivos que existen sobre la Tierra. En otras entregas, en las guías anteriores, hemos visto que existen tres tipos de biodiversidad. La biodiversidad de especies, la biodiversidad, ¿cierto?, de ecosistemas y la diversidad genética. Si bien es cierto, son tres tipos de diversidad distintas, están ampliamente relacionadas. La biodiversidad de especies está referida, ¿cierto?, a los distintos tipos de seres vivos que abundan en nuestro planeta. Pero estos seres vivos pueden estar emparentados genéticamente, por lo tanto se hace necesario considerar esta diversidad genética como uno de los aspectos a considerar al momento de clasificar a los seres vivos. Y lo mismo pasa con la diversidad de ecosistemas, donde estos seres vivos se desarrollan, ¿cierto?, y pueden generar nuevas crías que van a permitir entonces que esta diversidad de especies se mantenga e incluso que puedan aparecer nuevas especies dentro de este mismo ecosistema. Por lo tanto, los tres tipos de diversidad están realmente ligados al momento de poder establecer los nombres científicos de las nuevas especies. Cuando hablamos de clasificación, es simplemente agrupar elementos, o para el caso nuestro en el área biológica, ¿cierto?, seres vivos, de acuerdo a un criterio específico que yo puedo determinar de manera arbitraria, es decir, de manera personal. Como por ejemplo, si yo tengo un grupo de personas dentro de una sala y quiero clasificarlas de acuerdo a su sexo, yo establezco entonces el criterio sexo como mi criterio o mi aspecto en el cual me voy a fijar para poder hacer esta separación o clasificación de esas personas que están dentro de la sala. En este caso, me voy a fijar en las características anatómicas y puedo determinar entonces que tengo dos grupos de personas dentro de esa sala, hombres y mujeres. Por lo tanto, si usted se fija, yo apliqué un criterio de clasificación o un criterio específico que yo utilicé para definir entonces estos dos grupos. Este mismo principio es el que utiliza la taxonomía como el área de la ciencia entonces que se va a preocupar de la clasificación de los seres vivos. Ahora, si usted se fijó en el ejemplo que yo mencioné, se va a dar cuenta que lo que estoy aplicando es un criterio arbitrario o poco científico, o puede ser incluso hasta artificial, donde desde el punto de vista biológico yo no puedo establecer, ¿cierto?, un parentesco entre las especies ya que puedo estar clasificando. Sin embargo, cuando yo utilizo un sistema de clasificación basado en un hecho científico, yo estoy haciendo algo muy incipiente o muy inicial de lo que es el área de la taxonomía. Esta clasificación natural o científica, entonces, va a permitir que los seres vivos se agrupen de acuerdo a los distintos criterios basados en aspectos biológicos, como pueden ser su aspecto anatómico o de la morfología del cuerpo, pueden ser aspectos conductuales o del comportamiento, puede ser también parentescos evolutivos o el parecido que tengan en cuanto a su información genética, o parentesco en relación a las moléculas que puedan tener estos seres vivos que yo estoy analizando. Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo taxonomía, debo aplicar este sistema de clasificación científico o natural para poder lograr. Así entonces decimos que la taxonomía es el área de la ciencia sobre la cual, ¿cierto?, va a permitir ordenar, describir y clasificar a todos los seres vivos.
Un poco de historia antes de pasar al tema propiamente tal. Siempre es bueno saber desde dónde aparece, ¿cierto?, esta idea del desarrollo de la ciencia. Y en el caso de la taxonomía, esta se remonta hasta el siglo IV antes de Cristo. Si usted se fija hacia el lado izquierdo de su pantalla, se va a dar cuenta que el primero que clasifica es Aristóteles. Y su clasificación estaba basada en función de las herramientas que se tenían en ese entonces desde el punto de vista científico, donde la visión como un sentido era primordial para darse cuenta de lo que ocurría en el entorno. Y así entonces Aristóteles clasificó a los seres vivos en dos grupos, las plantas y los animales. Esta idea se mantuvo hasta el siglo XVIII, ¿cierto?, donde aparece Linneo, quien establece el primer criterio taxonómico de clasificación de los seres vivos basándose en características anatómicas. ¿Por qué es importante Linneo y la aparición, ¿cierto?, de estos primeros criterios de clasificación científico, ¿ya?, o lo que vamos a ver más adelante, que toman el nombre de taxones? Porque resulta que Linneo sentó el precedente de cómo escribir y clasificar a los seres vivos, y este precedente, esta forma de clasificar, se mantiene hasta el día de hoy. De ahí entonces la importancia de Carlos Linneo, ¿cierto?, en el proceso de la taxonomía. Posteriormente, hasta el siglo XX, ¿cierto?, fueron agregándose nuevos seres vivos que se hizo necesario clasificar y asignarles un nombre de manera particular, porque cada especie tiene un nombre científico propio y que no es igual. Independientemente que dos especies pueden parecerse y su nombre también puede parecerse, no tienen el mismo nombre científico. Por ejemplo, si yo conozco a la persona que tiene el nombre Juan Soto Arenas, y yo lo busco en Facebook, me voy a dar cuenta que Juan Soto Arenas es una persona que tiene un perfil de Facebook o de Instagram. Pero si yo pongo Juan Andrés Soto Arenas, me da otro perfil, y puede ser entonces que sea otro individuo que tiene un nombre parecido, pero no es igual. Son personas totalmente distintas. Aquí es exactamente lo mismo con los nombres científicos. Tengo, por ejemplo, dos especies que pueden tener nombres parecidos, pero no iguales, y que tienen características distintas. Entonces, la taxonomía es la ciencia que se ocupa de clasificar a los seres vivos en grupos que son ordenados jerárquicamente, es decir, que tienen un orden de lo mayor a lo menor. Ahora, a cada uno de estos grupos jerárquicos se le llama taxón. Si usted se fija en la imagen, tengo varios taxones. Por ejemplo, tengo el dominio, que es el más grande o el más general. Luego tengo el reino, que es un segundo taxón, que es un poco más particular que lo que es el dominio, y así voy bajando en los distintos taxones, como el filo, la clase, la orden, la familia, el género y finalmente la especie, entendiendo este último que es el más particular, o valga la redundancia, el más específico para este ser vivo, siendo este concepto de la especie la unidad fundamental o más importante al momento de clasificar al ser vivo. ¿En qué me puedo fijar al momento de establecer la taxonomía de un ser vivo? Puedo ocupar aquí varios criterios. Yo les estoy presentando solo 6. Características bioquímicas. Por ejemplo, si un grupo de organismos comparte o no algunas moléculas que están en su organismo y que pueden ser diferenciadoras entre seres vivos, porque algunas las tienen y otras no, o pueden ser comunes, es decir, muchos seres vivos comparten estas moléculas dentro de su estructura. Pueden ser características anatómicas, por ejemplo, dentro del espectro de los mamíferos
tengo mamíferos que tienen patas, ¿ya? Y otros que tienen pelo. Entonces puede ser esa una característica anatómica. Puede ser incluso, por ejemplo, ¿ya? Si yo tengo un organismo que no tiene mamas, puedo entonces sacarlos del grupo de los mamíferos y aquellos que sí tienen mamas, lo puedo incluir dentro del grupo de los mamíferos. ¿Ya? Por lo tanto, puedo establecer esta característica anatómica como una forma de separar o clasificar a los seres vivos. Y es la primera que se ocupó, ¿cierto?, para iniciar este proceso de la taxonomía. Fue la que ocupó principalmente Carlos Linné. Luego pueden ser características microscópicas, entonces que se entiende que para poder utilizarlas necesito esta herramienta, el microscopio, ¿ya? Para poder establecer esta clasificación. Puedo basarme también en herramientas inmunológicas, en base a la presencia o la ausencia, por ejemplo, de anticuerpos. Puedo establecer una herramienta genética, es decir, comparar secuencias genéticas que puedan tener dos seres vivos o un grupo de seres vivos y establecer si están o no emparentados y que me permita entonces establecer clasificaciones dentro de estos grupos de individuos. O también pueden ser de los comportamientos. El ejemplo quizás más importante es de la conducta antes del cortejo. Muchos organismos utilizan, ¿ya?, un cortejo previo antes del proceso reproductivo. Y yo puedo ocupar los distintos tipos de comportamiento sexual, ¿cierto?, para clasificar a los distintos seres vivos. Aquí en la imagen podemos ver entonces la clasificación de dos seres vivos bien distintos. Uno es el ser humano y el otro es un girasol que usted comúnmente llama la flor de la maravilla. Y están aquí individualizados cada uno de los niveles taxonómicos que tienen estas dos especies. Por ejemplo, en el sector del dominio, comparten ambos la característica de ser del dominio eucaria, es decir, organismos que están formados por células de tipo eucariontes. Pero como son millones de organismos que tienen ya como estructura básica una célula eucarionte, se hace necesario entonces restringir esta clasificación, ¿cierto?, a una característica un poco más específica. Y aparece entonces el reino. En el caso del ser humano, su reino es el Animalia, ese es el nombre correcto, no animal, sino que reino Animalia, mientras que el girasol pertenece a otro reino, que es el reino Plantae, o que usted conoce como el reino planta, ¿ya? Entonces, si usted se fija de algo muy general, que era la estructura del tipo de célula que conformaba al ser humano y al girasol y que era común para ellos, yo establecí una clasificación específica que me dio el reino y que ya me permite separarlos en animales y plantas. Y así entonces van apareciendo nuevos criterios cada vez más específicos o más particulares que permiten entonces la generación de los otros niveles taxonómicos, como es como es el filo, como la clase, la orden, la familia, el género y la especie. Estos dos últimos son tremendamente importantes porque a partir de ellos se escriben los nombres científicos de cada especie. Yo puedo saber inmediatamente el nombre científico del ser humano mirando su género y la especie. En este caso, el nombre científico del ser humano es Homo sapiens. Y para el caso del girasol, su nombre científico es Helianthus anus. Por lo tanto, en ese nombre específico, en ese nombre científico, tengo el género y la especie de ambos individuos. Aquí está una imagen de Carlos Linneo, ¿cierto?, que es el padre de la taxonomía moderna, porque él establece entonces este sistema jerárquico desde lo más general hacia lo más específico, y él propone que la asignación de nombres sea en base a dos palabras, o lo que se llama la nomenclatura binominal, es decir, de dos nombres o dos palabras.
y propone entonces asignar a cada organismo, en ese entonces que era lo conocido solo el animal vegetal, hoy día sabemos que hay mucho más organismos que animales y vegetales, que vamos a ver los reinos en la próxima entrega, ¿cierto? Y asigna entonces a cada individuo un nombre basado entonces en 2 palabras. Él incluso publica este sistema ya de clasificación o de taxonomía para poder hacer llegar a la comunidad científica esta forma de identificar a los seres vivos. Aquí tenemos ejemplos de nomenclatura binominal, ¿cierto? A cada especie se le da 2 palabras en latín que van a implicar entonces o van a conformar este nombre científico. En el caso del ser humano, su nombre es Homo sapiens. En el caso, por ejemplo, del maíz, sea maíz. Y en el caso del arroz, es Oryza sativa. La primera palabra corresponde al género y la segunda palabra corresponde a la especie. Por ejemplo, en el nombre científico del Homo sapiens, el género es Homo. Y si uno mira la evolución del hombre, nos damos cuenta que existen muchas especies de Homo. Pero cuando hablamos de Homo sapiens, estamos hablando de nuestra especie. Lo mismo pasa en el maíz. En el género Sea, tengo muchas plantas del mismo género. Pero si yo digo Sea maíz, estoy hablando del maíz que usted conoce. Y el mismo criterio entonces se aplica para el arroz. Dentro de el género Oryza, yo tengo varios tipos de plantas pertenecientes a este género. Pero si yo digo Oryza sativa, estoy hablando específicamente del arroz. Así entonces llegamos al nivel jerárquico o al taxón más importante de la taxonomía, que es la especie, y que se define como organismos que comparten un pool genético, ¿ya? Y cuando hablamos de pool, hablamos de un grupo de genes, ¿ya? Que es común dentro de esta especie, y por ende, como tenemos características genéticas similares, nos podemos reproducir entre sí. Y además que estos descendientes siguen teniendo este pool genético y pueden continuar reproduciéndose, es decir, dan origen a nuevos individuos. Ahora, alguien puede preguntarse, ¿por qué entonces dentro de una especie podemos tener diferencias? Y claro, es la diversidad genética, ¿ya? Que independientemente de que una especie y todos los individuos de la especie pueden ser a lo mejor muy distintos, como puede ser en nuestra especie, donde no existe casi lo genéticamente idéntico, excepto en los gemelos idénticos, ¿cierto? Que son un porcentaje muy bajito dentro de la población humana, ¿ya? De todas formas, a pesar de toda la diferencia humana, existe un grupo importante, más del 99% de genes que son iguales. Y las diferencias de nuestra especie están dados en menos incluso del 1% de estos genes. Entonces, aquí les presento el cómo, ¿ya? Existen entonces niveles taxonómicos aplicados a una especie en particular, en este caso la nuestra. El reino, por ejemplo, es el reino Animalia. Ya sabemos previamente que el dominio es Eucaria, porque estamos hechos de células eucariontes. El reino Animalia, que agrupa todos los animales, pero dentro de los animales yo tengo un espectro muy amplio, y entonces yo necesito este criterio de clasificación más específico. Y se buscó uno que tiene que ver con el filo. En este caso, el filo del ser humano, o el filum, que es lo mismo, es el filum Chordata, que significa que tiene un cordón nervioso, que es lo que nosotros llamamos la médula espinal. Luego, como muchos organismos tienen médula espinal, se busca un criterio que es aún más específico dentro de este grupo de organismos, ¿cierto?, de animales que tienen cordón nervioso. Y aparece entonces la clase. En el caso del ser humano, la clase mamaria, es decir, tiene nuestra especie glándulas mamarias. Los machos también los tienen, ¿ya? No está restringido solo a las hembras.
los machos también los tienen, pero no se desarrollan. Ahora, luego dentro de los mamíferos tengo mucho, pero particularmente el hombre pertenece al orden primates. Es un tipo de mamífero, pero que tiene la característica de ser primate. ¿Qué significa que es primate? Que su pulgar es oponible, es decir, si yo miro una mano, me doy cuenta que los 5 dedos, el pulgar se puede poner enfrente de los otros 4. A eso se le llama pulgar oponible. Y además tenemos ojos frontales, ¿ya? Y dentro de este grupo de primates hay muchos, donde tengo, por ejemplo, el orangután, donde tengo, por ejemplo, el mono araña, donde tengo entonces, por ejemplo, también los chimpancés. Busco una característica particular y me doy cuenta que aparece un nuevo taxón, que es la familia. Y en este caso, la familia del ser humano es Hominidae, es decir, tienen el cerebro desarrollado. Ahora, aparece otro nuevo taxón más específico, que es el género Homo. Homo significa que tiene espina dorsal curvada, es decir, este cordón nervioso tiene una curvatura, y que entonces, además son bípedos, es decir, caminan en los dos miembros inferiores, lo que nosotros llamamos caminar en dos patas, en nuestro caso, dos piernas, ¿cierto? Y dentro de este género Homo, yo puedo encontrarme con muchas especies de Homo. Tengo el Homo sapiens, el Homo erectus, el Homo heidelbergensis, y así entonces han existido un montón de individuos del género Homo, pero para el ser humano actual, la especie es sapiens, y así entonces yo escribo su nombre científico, Homo sapiens, que significa el hombre que piensa. Ahora, vamos a hacer un ejercicio con lo que hemos aprendido, ¿cierto?, de cómo clasificar a partir de un criterio. Este mismo ejercicio usted lo va a encontrar en su guía de ejercicios, ¿ya? La guía de ejercicio está bastante simple, está hablando de lo que son los niveles de jerarquización, que usted nombre, por ejemplo, los taxones, que usted investigue nombres científicos de algunas especies que yo le indique, pero quizás el ejercicio más clave o más importante de esta guía de ejercicio es la aplicación de una clave dicotómica. Esta clave dicotómica tiene que ver en el establecimiento de criterios de separación. Yo en realidad puedo ocupar claves dicotómicas para cualquier cosa. Desde un ser inerte, si yo quiero clasificar, por ejemplo, tornillos, y tengo un montón de tornillos y quiero clasificarlos, hasta los seres vivos, ¿ya? Entonces, para esta condición, una clave dicotómica, desde el punto de vista biológico, se basa en definiciones de características morfológicas, es decir, que yo puedo observar a simple vista del cuerpo, ya sea, ¿cierto?, a través de la utilización de la vista o de características microscópicas. Le voy a enseñar el ejemplo y usted después lo va a poder aplicar, ¿cierto?, en su ejercitación, y si aún le quedan dudas puede consultar nuevamente la forma de cómo yo voy a enfrentar este ejercicio a través de este video, o lo puede revisar a través de la guía de contenidos. Probemos entonces. Observe bien estos dos organismos. Son organismos bien característicos, ya que usted no tendría por qué no identificarlos. Sin embargo, si yo a usted le pregunto qué clase es, probablemente usted no lo sepa, ¿ya? O probablemente lo sepa, pero no sabe cuál es el nivel jerárquico específico, conoce a lo mejor el nombre genérico, pero no el nombre, ¿ya?, del taxón al cual usted se está refiriendo. ¿Lo miró bien? Súper simple. Fíjese en las características anatómicas. ¿Ya? Perfecto. Miren lo que hay acá. Aquí está una clave dicotómica que le va a permitir identificar la clase de individuo que el que usted observó. Hay aquí 6 puntos. Plantéese cada uno de estos puntos como una pregunta. Por ejemplo, veamos la 1A. Con pelo, alguno de sus individuos de la vista anterior, se los vuelvo a mostrar, ¿tiene pelo? Si la respuesta es sí, usted está frente a un mamífero.
Si volvemos a mirar a los individuos, vemos que no tienen pelo. Entonces, son sin pelo y me aparece un número, el 2. Eso significa entonces que me tengo que ir a la segunda condición. Ahora bien, ¿esos individuos tienen plumas? Si son con plumas, entonces usted está frente a un ave. ¿Tienen plumas? La respuesta es no. Por lo tanto, yo paso al número 3. En el número 3 me encuentro entonces con otras dos características. Sin mandíbulas. Cuando hablamos de la mandíbula, ¿cierto? Hablamos de este sector que hace referencia a la ubicación de los dientes. Si es sin mandíbulas, entonces estoy frente a la clase Agnatus. Pero si usted mira, ellos tienen mandíbula porque tienen boca, una boca que se abre y se cierra. Por lo tanto, como tiene mandíbulas, me voy al número 4. En el número 4 me pregunta, ¿con aletas pares? Si la respuesta es sí, me voy al número 5. ¿Ya? Veamos si tienen aletas pares. Uno de ellos veo que tiene aletas. ¿Ya? Ahora, tengo por lo menos a la vista un par de aletas pares. La superior y la que está abajo. Por lo menos tiene un par de aletas pares. ¿Ya? Y me voy al número 5 entonces. Con esqueleto óseo, es decir, un esqueleto duro. ¿Ya? Si la respuesta es sí a esa pregunta, entonces usted está frente a la clase Octeictios, es decir, peces óseos. Pero si su respuesta es no, entonces usted está frente a un esqueleto cartilaginoso o un esqueleto blando y sería un organismo de la clase Chondrictio. ¿Ya? Ahora bien, vuelvo al número 4, ya identifiqué a uno de ellos. Vuelvo al número 4 y me doy cuenta que en el 4b dice sin aletas y por tanto tiene patas o no tiene patas. Mis individuos tienen patas, mi individuo de la izquierda sí tiene patas. Entonces, como tiene patas, me voy al número 6. Y me preguntan, ¿piel seca? ¿Cubierta de escamas? Si yo lo vuelvo a mirar, me doy cuenta que no, que tiene la piel húmeda y sin escamas. Por lo tanto, usted ya puede identificar la clase de organismo al que corresponde cada uno de estos organismos. Veamos entonces si dio a la clave dicotómica. Entonces las claves respectivamente son, para el individuo de la izquierda, la clase es un anfibio, y para el caso de la derecha es un octeíctio. En el caso del anfibio, ¿cierto? Cumple con las características 1b, 2b, 3b, 4b y 6b. Y en el caso del octeíctio, cumple con el 1b, cumple con el 2b, cumple con el 3b, cumple con el 4a, cumple con el 5a. Y entonces así usted pudo hacer una clave dicotómica. Espero que les haya quedado claro. Les recuerdo que cualquier duda usted puede hacerla a través de su mail. Yo se lo voy a contestar a la brevedad posible. Y nos vemos entonces en el próximo video. Adiós.